En primer lugar, les contamos brevemente que la Mesa de Trabajo Autogestionada por la Educación Intercultural de la Provincia de Buenos Aires se conformó hace 13 años con el propósito de promover el derecho a la educación intercultural establecido en la Constitución Nacional y Provincial para reclamar justamente por el derecho a la educación intercultural, la aplicación de la normativa en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. La mesa está conformada mayoritariamente por docentes del sistema educativo en sus distintos niveles, muchos de los cuales son integrantes de pueblos originarios y también por otros que no pertenecemos a ellos. Articula con el Ministerio Público de la Defensa del Departamento Judicial de Azul, que asesora y acompaña el accionar de la mesa. También mantiene lazos con universidades públicas y con organizaciones de derechos humanos como el CERPAJ. Y a raíz del trabajo sostenido de 13 años, la mesa es reconocida como un espacio de interlocución válido por el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, ante el cual ha presentado, como decíamos recién, varios petitorios y demandas enmarcadas en la Ley Provincial de Educación y en el derecho a la consulta libre, previa e informada que tienen los pueblos originarios. Este es el tercer foro de educación intercultural organizado por la mesa y en este caso se enmarca en el Día del Periodista, que en Argentina se celebra el 7 de junio, porque en esa fecha, pero de 1810, Mariano Moreno, el revolucionario de Mayo, fundó la Gaceta de Buenos Aires, primer periódico de la etapa independentista argentina. Años después, la fecha fue elegida para celebrar el Día del Periodista y es en el marco de esta efemérides que queremos realizar un homenaje hoy al querido maestro Osvaldo Bayer, quien, entre tantas enseñanzas que nos dejó, supo expresar que el deber no es otra cosa que pelear por la verdad, nombrar la realidad, nunca simularla y nunca callar. Y esto es precisamente lo que hizo Osvaldo en su trabajo como periodista, historiador y escritor, como intelectual comprometido con las luchas de los obreros y de los pueblos originarios, revelando las historias invisibilizadas y reivindicando la lucha constante de aquellos que enfrentaron opresión y explotación. Entonces, en primer lugar, y si ya está conectado, vamos a invitar a hacer uso de la palabra a Esteban Bayer. No sé, Inés, porque no estoy viendo si Esteban está conectado. Sí, está Esteban. Bien, antes de darle la palabra, vamos a decir que Esteban Bayer nació en Buenos Aires en 1957, que es periodista y traductor literario, es curador del archivo y las bibliotecas de su padre, Osvaldo Bayer, vive entre Argentina y Alemania, país en el que se tuvo que exiliar a raíz de las amenazas de muerte y persecuciones políticas previas a la última dictadura cívico-eclesiástica militar que sufrió su familia, y desde la partida de Osvaldo, hace 7 años, sigue sus huellas recorriendo los lugares por los que anduvo su padre, difundiendo su obra y su ética y su compromiso con las luchas justas. Así que le damos la bienvenida a Esteban y lo escuchamos. Bueno, buenos días a todas, a todos allá y por donde están, en todas las geografías del país. Yo en estos momentos estoy un poco más lejos, estoy justamente en Alemania, a punto de viajar en unos días para Buenos Aires y para la Patagonia también. Pero bueno, cuando escuché de este foro y me ofrecieron poder hablar algo, dije que sí, por supuesto, inmediatamente, porque, como bien dijeron recién en la introducción, que es un homenaje también a Osvaldo, a su tarea de periodista, de escritor, de investigador, pero sobre todo ese militante inclaudicable por los derechos humanos, por los derechos de los pueblos originarios, por su lucha constante por una sociedad más solidaria y justa. A él le hubiese encantado estar en un foro de este tipo por varias
razones. Una, por supuesto, el tema en sí, tema al que le dedicó prácticamente los últimos años de su vida, de su lucha. También le hubiese gustado por la forma de organización de este foro, de esta mesa de trabajo de autogestión, un trabajo de base, un trabajo de asamblea, de autogestión, que coincidía también con sus convicciones de socialista libertario, como él se autodefinía. Era el modelo que él propagaba y que decía que era la única vía, ¿no? de seguir en la lucha de esta tarea de base de las asambleas, de las autogestiones. Nunca creyó en soluciones provenientes de arriba, desde el autoritarismo, ni del poder, sino por el poder de la convicción, de la solidaridad y de la agrupación, de juntarse en un movimiento solidario. Me hubiese encantado porque yo hubiese encontrado también con un montón de amigos, amigas, compañeras, compañeros, con las que hizo muchísimas cosas y de las que aprendió muchísimo, sobre todo en los últimos años, en esa tarea inclaudicable por reivindicar los derechos de los pueblos originarios, de tener una sociedad intercultural, de pueblos unidos con sus convicciones, cada uno con sus convicciones, sus creencias, sus religiones, su lengua, pero unidos en una tarea solidaria. Si hubiese encontrado, ahí la veo a Mariana Dufour, con la que hizo el último libro, Revolución es la palabra, le hubiese gustado, y quiero recordar también a Raúl Fernández, su gran amigo, el Negro Fernández, que también falleció por COVID, el que lo llevó también a recorrer el país en esta tarea de rescate de cultura de los pueblos originarios. Para él fue una de las grandes, y sigue siendo una de las grandes tareas pendientes de nuestra sociedad. Una sociedad, un país, un Estado que se fundó en base a un genocidio, al querer erradicar a los pueblos que habitaban estas tierras, y que él consideraba que mientras la historia argentina no revisara sus fundamentos y la sociedad entera no cambiara, no aceptara de que nosotros no somos un país de blancos, de europeos, cuyo futuro está puesto en la mirada hacia afuera. Así que creo que él, por supuesto que nunca creyó en ver hecho realidad sus ideales. Era el camino lo más importante. Tampoco consideraba que era una utopía o una meta, sino que era el camino el que a él lo movía a seguir peleando. Y mucha gente le preguntaba cómo Osvaldo seguía manteniendo esa ilusión, esas ganas de lucha, a pesar de, después de tantos tropiezos, de tantas persecuciones, de cárcel, de exilio, de prohibición de sus libros. Y él nunca se resignó, nunca abandonó la lucha, sino al contrario, redoblaba sus esfuerzos. Y creo que ese es otro de los grandes mensajes y el legado que nos dejó Osvaldo, ¿no? A no deprimirnos, a no resignarnos en estos tiempos difíciles, muy complicados,
con una revisión histórica donde una parte de la sociedad y desde el poder quieren volver a esa etapa fundacional de la República, negando, revisando, haciendo un negacionismo atroz. Y Osvaldo nos diría ahora, hay que seguir peleando, hay que seguir luchando a no bajar los brazos, ¿no? Por eso lo lindo que se esté justo en estos tiempos tan difíciles, se haya convocado a este foro de educación intercultural. No les quiero robar mucho tiempo porque sé que la agenda que me pasaron es bastante amplia, bastante larga, pero quería completar esa cita con la que empezaron la jornada de hoy, esa cita de Osvaldo, que decía que el deber no tiene que ser otra cosa que el empeño por la verdad, nombrar la realidad, no disimularla y nunca callar. Y agregarle la segunda parte, pero tampoco escribir lo que no se es capaz de hacer. Tener el coraje civil de decir que una mentira es una mentira y que un asesino es un asesino. Y el deber permanente de no dejar a verdugos ni a militares la última palabra. Y él, ahí termina la cita de lo que él dijo, y seguramente hoy la completaría diciendo que no hay que dejarle la última palabra a los racistas, a los negacionistas, a los fascistas. Así que qué lindo que esté este foro acá. Yo dentro de un rato me voy a tener que retirar, pero voy a volver a integrarme. También voy a estar presente en las jornadas de mañana, el Día del Periodista, y rescatando la figura de Osvaldo como periodista. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio que me dieron y un gran abrazo solidario y de lucha desde acá, desde Alemania. Muchísimas gracias, Esteban, por este saludo, por traernos este recuerdo tan hermoso y tan sentido de nuestro querido maestro y referente de todas estas luchas, Osvaldo Bayer. Muchísimas gracias y te esperamos mañana nuevamente. Gracias a ustedes. Bueno, y ahora para continuar y antes de empezar con la conferencia inicial, vamos a compartir un saludo que nos ha hecho llegar Adolfo Pérez Esquivel, otro maestro también, a través de un video, dado que no puede acompañarnos de manera sincrónica en este foro. Pero antes de verlo, vamos a tratar de contar brevemente, dada su larguísima trayectoria, quién es Adolfo Pérez Esquivel, que nació el 26 de noviembre de 1931 en Buenos Aires, Argentina, activista, profesor, escultor, pintor, Premio Nobel de la Paz en 1980, destacado como defensor de derechos humanos y del derecho de la libre autodeterminación de los pueblos. Adolfo ha tenido una presencia constante en las luchas de los pueblos por su liberación, convirtiéndose en un símbolo en América Latina por su compromiso, lucha y acciones. Por eso su voz es respetada tanto en el continente como en otros países. Como parte de este compromiso, fue encarcelado y torturado en más de una oportunidad por las fuerzas represivas en Argentina y en otros países. En 1971 comenzó a involucrarse en movimientos que luchan por la paz y la justicia. Por ese entonces ya se vislumbraba una red latinoamericana que pasaría a ser el Servicio de Paz y Justicia América Latina, en el que en la actualidad se encuentran 11 países. Como decíamos recién, en 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha en favor de los derechos humanos y en defensa de la democracia por medios no violentos frente a las dictaduras que asolaban América Latina. Por su larga trayectoria en favor de la paz, distintas universidades, tanto nacionales como internacionales, lo han galardonado con el honoris causa. Por otra parte, un sinnúmero de ciudades lo nombraron ciudadano ilustre. En la actualidad, con 94 años, aún desempeña diversas funciones y cargos, entre ellos es el presidente del Consejo Honorario del CERPAJ de América Latina, presidente honorario del CERPAJ Argentina y es el director del programa de educación a distancia que posee dicha institución. También preside la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires,
A su vez, es el titular de la Cátedra de Cultura para la Paz y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Además, forma parte de la Academia Internacional de Ciencias Ambientales, entre otras actividades y funciones. Vemos entonces el saludo que nos mandó Adolfo. Ahora. Les habla Adolfo Pérez Esquivel y me parece muy bien y necesario el tercer foro virtual en educación intercultural, que tiene que ver no solo con la identidad, la pertenencia a los pueblos, sino también las grandes necesidades y problemas planteados de los territorios, de la educación y del derecho de los pueblos originarios, como la discriminación que le está afectando. Y estas son políticas del gobierno. Entonces hay que reforzar toda la interculturalidad para poder superar estos serios problemas. Así que les deseo lo mejor, mucha fuerza, mucha esperanza y, como decimos en América Latina, alcanzar los objetivos y la victoria que sea de todos y todas para el bien común. Vamos ahora sí a dar paso ya a la conferencia de apertura, que se titula igual que este foro: Pedagogías antirracistas, antipatriarcales, anticlasistas y antieurocéntricas en los territorios ancestrales para la formación de nuevas ciudadanías pluriculturales y plurinacionales. Hacemos una aclaración de que este es un espacio solamente expositivo, donde cada panelista va a disponer de unos 15-20 minutos para exponer, y que no se prevé la realización de preguntas ni de intercambio por parte de los asistentes, ya que ese espacio va a tener lugar a continuación en el taller que va a tener lugar esta misma mañana a partir de las 11:30, donde ahí sí va a haber una relatoría de estas conferencias, y ahí se va a poder dialogar, intercambiar, debatir, y bueno, se van a poder sumar con este mismo link, lo vamos a recordar al final de la conferencia. Dicho esto, voy a presentar entonces a las panelistas, que en este caso son 3 mujeres. En primer lugar, vamos a escuchar a Ani Okoro Loango. Ani nació en Cali, Colombia, es afrodescendiente, es doctora en Ciencias Sociales y máster en Ciencias Sociales con orientación en Educación de Flaxo. También se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Se especializa en temas afro desde una perspectiva latinoamericana. Además de dar clase en varias universidades, preside la Asociación de Investigadores e Investigadoras Afro-Latinoamericanos y del Caribe, AINALC. Ha sido consultora de organismos y programas internacionales como el PNUD, UNESCO, ESIAL, Mercosur y CEGIB. Es coordinadora de la Comisión de Mujeres Afro-Latinoamericanas de la Red Interdisciplinaria de Estudios de Género de UNTREF. Ha publicado varios artículos en revistas académicas sobre afrodescendientes y políticas educativas con perspectiva étnico-racial, interseccional y de género. Además, es coeditora de 3 libros sobre los mismos temas. Así que bueno, escuchamos en primer lugar a Ani Okoro Loango. Ani, si estás por ahí, te damos la palabra. Muchas gracias, Mónica. ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles la invitación, ¿no? A todo el equipo de la provincia, en especial a Mirta, ¿no? Es un gusto estar acá con ustedes y poder compartir este panel y hacerlo sobre todo en homenaje a Osvaldo Bayer, ¿no? Un intelectual y militante, ¿no? Cuyas ideas todavía nos interpelan y que son fundamentales para el contexto que vive hoy la Argentina, ¿no? Creo que su legado cobra vigencia todo el tiempo, ¿no? Y nos convoca también, ¿no? Con urgencia en este contexto. Bueno, yo quería conversar un poco con ustedes pensando la interculturalidad, ¿no? En este contexto que vive la Argentina, que vive la región, ¿no? Y que es un contexto profundamente regresivo, ¿no? Creo que nosotros hemos experimentado desde la llegada de Javier Milei al gobierno un retroceso, ¿no? Hay un ataque
continuo a todos los derechos sociales, a los derechos laborales, y fundamentalmente creo que también a los principios de pluralidad de la sociedad, ¿no? El colega que me antecedió hablaba de cómo se han reeditado, ¿no?, estos proyectos que pensaban una Argentina en el siglo XIX para pocos, ¿sí?, según el diseño que las élites plantearon, ¿no?, dejando afuera a todos los grupos, ¿no?, a los pueblos originarios, a los pueblos afrodescendientes. Y hoy estamos nuevamente con un gobierno que reedita, ¿no?, intenta reeditar ese contexto, ¿sí? Y moler, ¿no?, moler de cuajo también todas las conquistas, ¿no?, que estos grupos habían logrado, y las conquistas también que se habían logrado en la mirada del Estado. Creo que ahí hay un cambio brutal, ¿sí? Nosotros celebrábamos que desde la Constitución del 94, pero sobre todo a partir de este siglo, habían surgido, ¿no?, algunos programas, habían surgido algunas perspectivas distintas, ¿no?, en el Estado, y hoy todo eso se vino abajo, ¿sí? Entonces, estamos en un proyecto que reactiva, ¿no?, esas viejas matrices autoritarias y racistas que supieron dar forma, ¿no?, a esa argentinidad, ¿no?, y que habíamos disputado, ¿sí? Y además esa argentinidad que glorifica la dictadura, que relativiza sus crímenes, que ataca a la ESI, ¿no?, que combate, por ejemplo, todas las políticas de género, las políticas antirracistas en la escuela. O sea, es un contexto, la verdad que demasiado excluyente, ¿no?, y demasiado peligroso, ¿no? Yo pienso ahí que la interculturalidad está amenazada, ¿sí? Esa pluralidad está amenazada, porque esa idea de nación homogénea, blanca, eurocéntrica, vuelve a estar ahí, muy presente, ¿no?, que elimina las memorias, que elimina las lenguas, que elimina las formas de habitar los territorios distintas, ¿sí?, que desfinancia programas, ¿sí? Muchos programas han caído, ¿sí?, hacia los pueblos indígenas o afrodescendientes. Ese negacionismo, ¿no?, sobre el pasado que también está muy presente, ¿no? Negar también la existencia de desigualdades, lo hemos escuchado continuamente, ¿no? No hay desigualdades de género, ¿sí? No hay desigualdades étnico-raciales, ¿no? Solo un sujeto que no tiene marcas, ¿no? Es lo que intentan ellos también mostrar. Entonces, creo que es un contexto de mucho autoritarismo, ¿sí? Y lo más preocupante también es el surgimiento también de subjetividades, ¿no?, que están inspiradas en estas ideas racistas, fundamentalistas, y que en todo caso lo que intentan es afianzar proyectos de grupos pequeños, porque eso es finalmente lo que está también pasando, ¿no? Ese ascenso de ese conservadurismo y de esa extrema derecha neoliberal, ¿no?, que además todo el tiempo se jactan de querer ganar la batalla cultural, lo que hacen es profundizar, ¿no?, ese racismo estructural, profundizar la discriminación, defendiendo grupos minúsculos de la sociedad, ¿no?, y creyendo hacernos ver a todos que esa es la sociedad real, ¿sí?, dejando a las grandes mayorías, ¿no?, racializadas afuera. O sea, para mí es muy preocupante, ¿no? Y a esto se suma también ese contexto, porque esto hay que leerlo también en un contexto global, de todo este movimiento antigénero que está recorriendo muchos países, ¿no? La demonización de estas agendas, cosa increíble, ¿no? Porque hace algunos años para nadie estaba en discusión de que las políticas de género tenían que estar presentes, ¿sí? Y hoy hay muchos sectores demonizando estas agendas, y creo que esto debilita la igualdad, ¿sí? Debilita la igualdad en nuestras sociedades, nos atrasa, nos debilita institucionalmente y culturalmente, y yo siento que la Argentina tiene hoy una debilidad institucional muy fuerte, ¿sí? Y además veamos, o sea, yo recuerdo hace poco las declaraciones de este periodista contra Román Riquelme. Entonces la gente se siente, algunas personas habilitadas a decir lo que quieran, ¿sí? La emergencia también de estos discursos de blanqueamiento, racializados y racistas, ¿no?, que están circulando con mucha comodidad en la sociedad, y creo que esto es alarmante, muy alarmante, ¿no? O la reivindicación de los crímenes de la dictadura, o sea, como que de alguna manera aquellas protecciones, ¿no?, o contenciones que la sociedad tenía se están debilitando, y claramente en la Argentina, bueno, el mismo cierre del INADI es una muestra de esto, ¿no? El vaciamiento del INADI, o sea, cómo se ha golpeado las políticas
o se han desmantelado, ¿no? Estas políticas de prevención de la violencia de género, de prevención de la discriminación. O sea, estamos seriamente golpeados, ¿no? Institucionalmente. Y para las poblaciones afro, es un contexto realmente muy preocupante, ¿no? Porque esto lo que hace es acentuar la desigualdad. Entonces yo digo, bueno, esa interculturalidad está amenazada porque estos grupos están siendo también negados. O sea, ¿de qué interculturalidad podemos hablar en nuestra sociedad cuando esas otras culturas están siendo silenciadas, están siendo avasalladas, ¿sí? Nuevamente se cierra sobre ellas todo este proyecto de silenciamiento y de blanqueamiento de la argentinidad, ¿no? Y en un clima de violencia, de discursos de odio, de xenofobia creciente, ¿no? De racismo que de alguna manera, reitero, postulan un único eje para la identidad nacional, o sea, ¿sí? Esa descendencia europea que nuevamente deja fuera indígenas y afrodescendientes, y lógicamente también el vaciamiento de estos programas, creo que deja a la sociedad también más indefensa, ¿sí? Más indefensa, ¿no? Y claramente, bueno, hemos visto, ¿no? Todas estas narrativas de no existen desigualdades, el Estado no tiene que intervenir en estos asuntos, pero sí tiene que intervenir en la propiedad privada, sí tiene que intervenir en garantizar los intereses y la reproducción de los intereses de los sectores más concentrados de la economía, ¿no? Es bastante preocupante. Y bueno, creo que para la formación docente esto también nos pone muchos desafíos, ¿sí? O sea, esta amenaza también a la interculturalidad. Creo que pues no podemos quedarnos neutrales, ¿no? En este contexto. Y creo que eso también lo podemos retomar como parte de ese legado de Osvaldo Bayer, ¿no? O sea, no podemos estar ahora en este contexto con una neutralidad que en últimas esa neutralidad se haría funcionar a este proyecto, que es un gran proyecto, ¿no? Que tiene muchas aristas y que es bastante peligroso. Entonces creo que desde la formación docente necesitamos combatir todo esto que está pasando, ¿no? En la sociedad, reflexionar sobre ello, construir una opinión crítica con nuestros estudiantes sobre este contexto, ¿no? Enseñar una historia que combata esos legados fascistas, esos legados racistas, coloniales, ¿no? Que están ahí y que cobraron mucha fuerza, ¿no? En este contexto. Y creo que allí hay que articular, ¿sí? Dialogar mucho con las discusiones que los movimientos antirracistas, feministas, con las diversidades sexuales que también están amenazadas, ¿no? Creo que hay que traer eso a las aulas y discutirlos, más allá incluso de que se intente penalizar, como pasó con esa reforma al Código Docente que hizo recientemente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Donde pone, digamos, un silenciamiento, ¿no? A que los docentes aborden estos temas. Así que creo que, bueno, hay que hoy defender la interculturalidad, es defender la democracia misma, ¿no? En la Argentina, que está muy amenazada. Entonces creo que para ir cerrando, tenemos ese desafío, ¿no? Volver a instalar esa pluralidad, combatir este proyecto, porque no es solamente un gobierno, es un proyecto que se quiere instalar y que usa lo peor de la sociedad. Y yo ahí recuerdo mucho el historiador Cosellet, él hablaba de la contemporaneidad y lo no contemporáneo, ¿no? Entonces aquello que no contemporáneo, como esas prácticas racistas, fascistas, ¿sí? Están hoy en esa contemporaneidad a flor de piel. Entonces creo que tenemos que cerrar filas, ¿no? Para defender la democracia, para defender la sociedad, para defender aquellos proyectos que consideramos construyen sociedades igualitarias, ¿no? Y que nos acercan a modelos incluyentes de justicia social, y creo que es necesario cerrar filas, o sea, no podemos quedarnos callados, ¿no? Porque como decía Bayer, ¿no? Si callamos estamos consintiendo, y creo que ese es el gran desafío, ¿no? Dar esa disputa desde las aulas, desde la vida cotidiana, desde todos los espacios con los que interactuamos, ¿sí? Para construir también una sociedad distinta. Bueno, agradezco nuevamente y espero haber cumplido ahí con el tiempo y no haberme excedido. Gracias. Gracias a vos, Ani. Perfecto el tiempo. Muchísimas gracias por tus reflexiones, por tus conocimientos. Y bueno, vamos a continuar ahora presentando a la segunda panelista, en este caso
es la profesora Miriam Victoria Gómez. Ella es afroargentina, de origen caboverdiano. Presidió en 4 oportunidades la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Caboverdiana de Buenos Aires, fundada en 1932. Publicó numerosos artículos sobre la influencia de la cultura africana en la sociedad e impulsó denuncias de violencia racial ejercida contra ciudadanos y ciudadanas afroargentinos y africanos. En 2005 fue asesora para la prueba piloto de medición de la población afrodescendiente. En el 2010 coordinó la campaña nacional de sensibilización del INADI para la variable afrodescendiente del Censo Nacional. En 2011 y 2012 coordinó la Cátedra de Formación sobre Jóvenes Líderes Afrodescendientes de la Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente dirige la Cátedra África en Latinoamérica de la UNA, Universidad Nacional de las Artes. Trabajó en el informe sobre racismo y discriminación en Argentina, entregado a la ONU en mayo de 2016, y presentó ante el CERD, ONU Ginebra, el informe sobre la situación de los derechos de africanos y afrodescendientes en la Argentina en noviembre de 2016. En la actualidad, integra la comisión organizadora del 8 de noviembre, Día Nacional de los y las afroargentinos y afroargentinas y de la cultura afro, la agrupación Todos con Mandela, la Sociedad Caboverdiana, el comité organizador de la Semana de África, el movimiento federalista panafricanista y la red de mujeres afro-latinoamericanas, caribeñas y de la diáspora. Le damos la bienvenida entonces a Miriam Victoria Gómez. Adelante, Miriam. Miriam, ¿está por ahí? Sí, estoy acá. Mil disculpas. ¿Me dan un minuto? Estoy con unos problemitas increíbles de último momento. Solo un minuto, ¿sí? Bien, bien. Esperamos entonces a Miriam. Acá estoy. Estoy tratando de instalar el micrófono para la computadora. Bien, no hay problema, Miriam. Esperamos. Perdón. Mientras tanto, nos quedamos también reflexionando sobre lo que escuchamos anteriormente de Ani. Dios. Que seguramente va a estar en sintonía con Bueno. lo que vas a estar conversando. Así que bueno, cuando estés lista, te escuchamos. Buen día. Dios mío, ¿soy yo ahora? Ay, Dios. Sí. Bueno, perdón. Esos problemas de último momento que... Ya estoy acá. Bien, entonces, ¿qué les puedo decir? Gracias otra vez por convocarme. Disculpen por estos... Estoy tan ansiosa que desde anoche casi ni dormí para poder intervenir con ustedes este día. Bueno, nada, un poco la iniciativa de participar en este evento, en esta charla, tenía que ver con, la interculturalidad y la educación. Yo estaba tratando de pensar cómo enfocar la charla de hoy y elegí 3 ejes para poder conversar con ustedes. En primer lugar, la educación misma, ¿no? Que es parte de mi experiencia cotidiana de hace muchísimos años. Luego, lo que pasa con la africanidad y la negritud en la Argentina y su contracara, que es la invisibilidad sistemática a que ha sido sometida nuestra comunidad, ¿no es cierto? Y por otra parte, recorrer de alguna manera el pensamiento o las formas en que nuestras pensadoras, nuestros pensadores han analizado nuestras realidades. Entonces, en ese sentido, quisiera hablar en primer lugar de mi experiencia como docente afrodescendiente, como mujer negra en la Argentina. En segundo lugar, cómo han sido las formas de la visibilidad o no, o de la invisibilidad de la comunidad negra en nuestro país. Y finalmente, los ejes del pensamiento de Lelia González, ¿no? Que es la mujer, la persona, la pensadora que yo estoy transitando en estos últimos años, que me ha ayudado mucho a pensar la realidad de nuestras comunidades. Bien, como profesora de literatura, y no solo de literatura, yo soy también profesora de lengua
y me ha tocado enseñar el análisis sintáctico, el objeto directo, el predicativo, subjetivo, obligatorio, los verbos irregulares, y eso frente a una realidad de, racismo, discriminación, xenofobia cotidiana en las escuelas en las que me ha tocado trabajar en la provincia de Buenos Aires. Y si bien la currícula escolar no establece directrices, o no establecía cuando yo empecé en esto, directrices claras acerca de la diversidad cultural o cómo se enfrenta el racismo en las aulas, yo encontré algunas maneras, algunos caminos para afrontar esta realidad y traigo ahora aquí a este encuentro textos como los de Sarmiento, el Facundo, básicamente, Civilización y Barbarie, de 1845, aunque publicado varios años después, o justamente El Matadero, de Esteban Echeverría, un canon de la literatura argentina, ¿no? Esos libros canónicos que son considerados como los libros ejemplares o maestros de nuestra literatura. Y en El Matadero encontré un relato crudo, por si no lo conocen, se los traigo brevemente a colación. El Matadero es un relato relativamente corto, de Esteban Echeverría, crudo, ¿no? Que responde a los cánones del romanticismo de aquella primera mitad del siglo XIX. El romanticismo es un movimiento literario que Esteban Echeverría trajo a la Argentina desde España, y El Matadero relata crudamente cómo es una jornada en ese establecimiento. En el matadero se carneaban a las vacas, ¿no? Que era la primera materia prima de exportación de nuestro país, y justamente lo que el matarife hacía en el matadero era desechar, una vez carneada la vaca, desechar lo que era la grasa, la sangre, las vísceras, y se rescataba o se utilizaba para exportación tanto la carne como el cuero. Pero nuestras mujeres, las mujeres negras argentinas, las mujeres esclavizadas, las llamadas negras achuradoras, eran las que recogían todo lo desechado, la sangre, la grasa, las vísceras, el seso, el corazón, riñones, etcétera, para la alimentación de su familia. En la descripción que se hacía de esas escenas en que las negras achuradoras se disputaban esos desechos, uno encuentra la matriz primigenia del racismo en la Argentina. La descripción animalizada, violenta, instintiva de estas mujeres en lucha por recoger o por disputarse un trozo de vejiga, de sangre, de grasa, justamente muestra esas a ver cómo llamarlo, caigo en la grieta, esas grietas que atraviesan a la sociedad argentina desde entonces. El Matadero es un relato crudísimo, también en términos políticos, ¿no? Es el enfrentamiento entre unitarios y federales, esa división que hasta el día de hoy entre lo popular y las élites, ¿no es cierto? Ese desprecio por las clases populares de las que los afrodescendientes somos parte desde el inicio de nuestro país como nación. Entonces a mí me sirvió muchísimo el Matadero para enseñar la génesis del racismo en nuestro país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, otro aspecto como militante, que yo me enfoqué fue el de la revisibilidad estadística. ¿Por qué hablo de revisibilidad? Porque una de las primeras políticas públicas del Estado-Nación en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la generación del 80, fue justamente la estrategia de invisibilizar a la comunidad negra y también, por supuesto, a los pueblos originarios. Y esa primera estrategia fue la de, justamente, a partir de los censos, hacer lo que muy bien estudió un intelectual norteamericano, George Reed Andrews, de la Universidad de Pensilvania, en justamente cómo desde los censos invisibilizaba esta parte tan importante de la población. Y lo que se hizo fue reemplazar la terminología, porque primero fue una desaparición simbólica de la comunidad negra. Entonces,
hasta 1887, que fue el último censo nacional que registró la presencia afro en la Argentina, los términos utilizados para identificar a la población africana y afrodescendiente eran los siguientes, que seguramente ustedes conocen. Palabras como negro, pardo, moreno, sambo, de color, mestizo, tercerón, cuarterón, salto para atrás, tente en el aire, toda una serie de terminologías coloniales que, si bien en su justamente racismo y su clasismo hacían referencia a la población negra, a partir de 1887 esas terminologías son eliminadas y reemplazadas por el vocablo o el término trigueño o trigueña. Esto pasó hasta bien entrado el siglo XX. Por ejemplo, mi mamá, que nació en el año 37, figuraba en su libreta cívica, cuando se establecían, ¿no?, los rasgos particulares, ella figuraba, ya no, como trigueña. Y mi papá, africano, negro, llegado a la Argentina en 1948, figuraba en su documento de identidad, una vez nacionalizado, como blanco. Entonces, ¿qué pasó acá? Hubo una especie de falsificación o alteración, si se quiere, de la terminología para registrar a las poblaciones racializadas. Entonces, gran parte de la población era clasificada como blanca, otro sector era clasificado como trigueño y un sector mínimo era identificado como negro. Entonces, a los fines estadísticos y a la suma total, gran parte de la población argentina ya era blanca o casi blanca, otro sector era trigueño, un término ambiguo que justamente contribuyó a invisibilizar a gran parte de la población racializada, y un sector mínimo, de hecho cuando digo mínimo me refiero a un 1,8%, era clasificado como negro. Esto pasó durante todo el siglo XX. Invisibilización estadística de la comunidad negra en nuestro país. A fines de los 90, principios de los 2000, yo me empiezo a involucrar más seriamente en esta cuestión de qué pasa con la visibilidad estadística de los afrodescendientes, y participo en países como Colombia, Perú, Venezuela, para investigar cómo estos países habían incluido la variable afro en sus censos, y esto me llevó hacia el 2001 a la tercera conferencia mundial contra el racismo en Durban, en Sudáfrica, una conferencia justamente convocada por Nelson Mandela, donde estaban todos los grupos del planeta que habían sido o eran víctimas de racismo, de discriminación y formas conexas de intolerancia. En esa conferencia, los grupos afrodescendientes del continente volvimos a nuestros países con 3 o 4 mandatos o 3 o 4 reivindicaciones fundamentales que tenían que ver justamente con la incorporación de los contenidos en la currícula escolar de la cultura africana y afroamericana, el cupo laboral afrodescendiente, y también como lema, justamente volver a ser incluidos en los censos. En los diferentes países de la región se hicieron avances realmente, hay que decirlo. Uruguay, Brasil, hasta Chile, avanzaron muchísimo más rápido que la Argentina. Nosotros recién en el año 2005 conseguimos llevar adelante lo que llamamos la prueba piloto de captación de la población afrodescendiente por autopercepción. Disculpen lo largo del título. Y en esa prueba piloto del 2005, realizado con el INDEC, con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y con la Universidad Nacional de 3 de Febrero, durante el gobierno de Néstor Kirchner, hay que decirlo, hicimos una prueba piloto en Buenos Aires y en Santa Fe, y logramos demostrar que entre el 4 y el 5% de la población se reconocería como afrodescendiente. Si proyectamos ese porcentaje en la población total del momento, daba algo así como 2 millones de personas que se reconocerían como afrodescendientes en los censos. Para el año 2010, en el Censo Nacional, que ustedes espero recuerden, se llevó a cabo el 27 de octubre del año 2010,
La pregunta fue incorporada en el censo nacional. El problema fue que por cuestiones técnicas o de presupuesto, solamente el 10% de los formularios tenían la pregunta sobre el origen afrodescendiente de las personas, ¿no? La pregunta decía algo así como, ¿existe o hay en este hogar alguna persona que se considere afrodescendiente o descendiente de africanos negros? Esa fue la pregunta que se ensayó en la prueba piloto y que se incorporó en el censo del 2010. Lamentablemente, como ustedes van a recordar, ese día fue en que falleció Néstor Kirchner. Fue realmente una conmoción tremenda. Teníamos preparado un spot publicitario que iba a ser difundido por la televisión pública desde temprano, pero alrededor de las 8 de la mañana o 9 de la mañana, en que se conoció la noticia del repentino fallecimiento de Néstor Kirchner, esta noticia lamentable ocupó todas las noticias y el censo de alguna manera se vio opacado por este acontecimiento y por lo tanto también la respuesta a nuestra pregunta sobre el origen afrodescendiente de las personas pasó a segundo lugar. Sin embargo, 150.000 personas respondieron en ese censo o que se percibían como afrodescendientes. Eso fue en el 2010. En el 2022, que fue cuando se realizó el siguiente censo nacional por cuestiones de la pandemia, debía realizarse en el 2020, pero por la pandemia se postergó y se llevó a cabo en el 2022. La pregunta fue aplicada al 100% de los formularios. Y en este caso, la respuesta fue del 302.000 personas que se reconocieron como afrodescendientes en el Censo Nacional del 2022. Claramente que para nosotros 300.000 personas es una subrepresentación, sin embargo, comparado con el censo del 2010, duplicó el número de respuestas y en ese sentido nosotros lo tomamos como un logro político. Así que estamos en el camino de la revisibilidad estadística de la comunidad negra. 302.000 personas reconocidas como afrodescendientes, de las cuales la mayoría son mujeres. Así que estamos trabajando en la cuestión de la visibilidad estadística. Y ustedes preguntarán, ¿por qué es tan importante para nosotros y nosotras ser incluidos en los censos? Bueno, justamente por las políticas públicas. Los censos son, disculpen, una fotografía de la población que nos indican las condiciones de vida, el acceso a electricidad, conectividad, agua corriente, nivel de estudios, vivienda, etcétera, y de ahí el insumo necesario para el diseño de políticas públicas. Y ustedes me dirán si tengo todavía 5 minutitos más. Ok, gracias. Y para resumir entonces, quisiera referirme a algunas pensadoras de nuestro continente. Entonces, yo hablé en primer lugar de el racismo estructural en nuestro país, y no solo estructural, el racismo también en términos interpersonales. En segundo lugar, la lucha por la revisibilidad estadística de nuestra comunidad, y ahora voy a hablar en términos más filosóficos o culturales de qué es lo que nos guía como movimiento. Seguimos el pensamiento de Angela Davis, por supuesto, desde su texto de Raza, Mujer, Clase, el pensamiento de Kimberly Crenshaw, que diseñó la herramienta de análisis político, que es la interseccionalidad, Beatriz Ramírez de Uruguay, Sueli Carneiro de Brasil, y también me interesa centrarme en las directrices de Lelia González, que pensó nuestra realidad en las Américas de la siguiente manera. Lelia González establece una serie de ejes para analizar nuestra realidad que tienen que ver, en primer lugar, con la dimensión diaspórica de las poblaciones negras en las Américas, ¿sí? Sabemos que la presencia negra en América se debe a la tragedia y al crimen del tráfico esclavista, ¿no? La esclavitud que se extendió entre el siglo XVI y el siglo XIX, el más grande holocausto de la humanidad en extensión, en tiempos históricos, en cantidad de personas reducidas a la esclavitud,
en los efectos que produjo en el continente africano hasta el día de hoy y por supuesto en el continente americano. Sin ninguna duda el tráfico esclavista y la colonización modificaron drásticamente y para siempre la realidad de nuestra América, ¿sí? Y en este sentido, Lelia González llama a esta nueva realidad, producto del tráfico esclavista y del encuentro forzado y violento entre diferentes grupos humanos, vale decir, pueblos originarios, europeos colonizadores y africanos esclavizados, ella le llama a esta realidad améfrica o amefricanidad, América y África, amefricanidad. Y esta amefricanidad está compuesta por tres ejes o tres líneas de pensamiento que son, como dije recién, la dimensión diaspórica, es decir, somos diáspora, la esclavitud y su consecuencia, que es el racismo estructural e interpersonal, que es una experiencia por la que atravesamos todos los que vivimos en esta parte del planeta, y también de manera paralela y simultánea las resistencias a la esclavitud y a las formas de racismo, ¿sí? Y esta resistencia también y esta forma de estar en las Américas, de alguna manera puede relacionarse con lo que Paul Gilroy llamó el Atlántico Negro, ¿sí? El Atlántico Negro, que yo utilizo como complementario de la Améfrica de Lelia González, hace referencia ni más ni menos a una nueva civilización. Esta nueva civilización nacida en el Atlántico y en las Américas, que es la Améfrica que Lelia González establece en diálogo con el panafricanismo, con la negritud, ¿no es cierto?, y con el pensamiento afrocentrado. El panafricanismo es un pensamiento, una doctrina política que surge en el continente africano juntamente con los procesos de descolonización del continente a partir de la segunda mitad del siglo XX, básicamente a partir de Kwame Nkrumah en Ghana, una de las primeras repúblicas independientes, establece el panafricanismo. La negritud, que es un movimiento cultural de la década del 30 del siglo XX que surge en Europa, desde estudiantes africanos y afroamericanos en París, que son los que llevan adelante la bandera de la negritud, que fue rescatar las tradiciones, la cultura, el valor de las tradiciones africanas y el afrocentrismo o el pensamiento afrocentrado. Estos ejes son los que de alguna manera nos llevan a nosotros aquí en América a analizar nuestras realidades. Y Lelia González fue realmente una pensadora de excepción, poco conocida, pero cada vez más respetada, por suerte, que nos ha dado herramientas de análisis de nuestras realidades en las Américas. Y para ir concluyendo, voy a decir algo que tendría que haber dicho al principio de mi charla, pero por algunos inconvenientes no pude, es cuál es mi filiación, ¿no? Yo soy una afro-argentina, soy una mujer negra argentina, nacida en Avellaneda, en Dock Sud. Dock Sud es un barrio portuario en el seno de una comunidad de inmigrantes africanos de Cabo Verde, África Occidental. Probablemente pocos sepan, o no, ustedes seguramente sí saben porque son un público especializado, que en la Argentina hay comunidades negras desde siempre, a partir del tráfico esclavista en primer lugar, luego a partir de la formación del Estado-Nación en la segunda mitad del siglo XIX, se verificó una corriente migratoria inesperada, no era lo que la Constitución establecía ni aquello que los pensadores de la nación esperaban, pero se verificó una migración de origen africano desde las islas de Cabo Verde a la Argentina, de marinos experimentados que venían a ocupar puestos de trabajo en la Marina de Guerra, en la Marina Mercante, en ELMA, la empresa de líneas marítimas argentinas, en la pesca, en empresas que, por supuesto, proveían de combustible a los barcos, y en ese sentido se formaron varias comunidades, en realidad, en ciudades portuarias como Dock Sud, Ensenada, Berisso, Bahía Blanca, Punta Alta, en Buenos Aires, ¿no es cierto? San Nicolás, Tigre, y también en Santa Fe, por ejemplo, en el puerto de Rosario, y en otros puertos y ciudades de la Patagonia Argentina.
Esa es la comunidad a la que yo pertenezco y que ya lleva en la Argentina por prácticamente unos 100 años, 150 años diría yo. Y después tenemos en la década del 90, del siglo XX, se verifica una nueva migración del continente africano, de países como Senegal, Nigeria, Sierra Leona, Liberia, etcétera, que empiezan a llegar a Argentina por razones no muy diferentes de las anteriores, producto de la neocolonización, países que expulsan a sus habitantes en busca de nuevas oportunidades. Y es así que se verifica una nueva, podríamos decir, una tercera corriente migratoria a nuestro país, que se ve incrementada, enriquecida en los 2000 con inmigrantes afro-latinoamericanos. Entonces, de esta manera es que podemos decir que en la Argentina hay población negra o comunidades negras a lo largo y a lo ancho de todo el país y que no hemos desaparecido como se sostiene tan alegremente y de manera irresponsable en nuestro país de que no hay negros en la Argentina. En la Argentina hay negros, hay negras, y sobre todo lo que hay que decir es que hay negros argentinos, ¿no? Que no son o no somos extranjeros, ¿no? Porque ahí está el otro factor o la otra estrategia, que es la de la extranjerización. En la Argentina hay comunidades negras de larguísima data en nuestro país y aquí estamos, seguimos construyendo, seguimos creando vida y cultura, somos parte de esta nación, estamos comprometidos políticamente y aspiramos a una sociedad democrática, inclusiva y equitativa. Gracias a todos y a todas. Gracias por convocarme. Mirta, Mónica. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias a vos, Miriam, por tu exposición, muy nutritiva, como la de Ani también, en relación a la comunidad afrodescendiente y la temática del racismo en la Argentina, que, bueno, por supuesto, nos deja reflexionando y con ganas de seguir profundizando en el tema. Bueno, para ya dar cierre con la última panelista de esta conferencia inicial del foro, voy a presentar entonces a Mirta Fabiana Millán, miembro de la comunidad mapuche urbana Pillanmanqué de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires, docente universitaria de la UNMA, Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, doctoranda en Antropología Social de la UNSAM EIDADES y coordinadora de la Mesa Autogestionada de Trabajo por la Educación Intercultural de la provincia de Buenos Aires, una amiga, una compañera, una de las organizadoras y mentoras de este foro. Mirta, adelante. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. En primer lugar, quisiera agradecer a los miembros de la mesa, quienes, estoy aquí tomando la palabra porque consensuaron que fuera yo. Así que les agradezco la confianza y el acompañamiento en primer término. Y en segundo, saludar también recién a las compañeras, hermanas, queridas, como Ani, como expuso recién con tanta vehemencia y con tanta profundidad. Así que a Miriam, muchísimas gracias por sumarse a este foro. La verdad que son tiempos muy complejos, como bien lo decían las compañeras, son momentos claves en esta coyuntura que estamos viviendo a nivel regional y global, pero también nos hace profundizar en estos espacios y esta necesidad de toma de la palabra y la reflexión para poder entender nuestro habitar y nuestro estar aquí y ahora. Así que en ese sentido también quisiera agradecer y pedir a mis ancestros y ancestras, que son los que han estado en estos territorios y habitan, para poder tomar la palabra, porque nos han enseñado que cuando uno toma la palabra no es uno, sino también todos sus linajes, así que agradezco esa posibilidad. Y me gustaría, como también poder aportarles, en primer término, hablar un poco de los territorios, los territorios en concreto de los cuales habitamos, los territorios escolares que transitamos, aquellos que nos han formado, y en mi caso, como en muchos otros casos de hermanos y hermanas
que pertenecemos a pueblos originarios y que también yo reconozco mi mestizaje maravilloso y traigo a la memoria a mi bisabuelo afro, que nos encantaría saber su origen, pero bueno, quedó ahí cortada, truncada la historia, pero que es una historia que atraviesa al pueblo mapuche, al mapuche tehuelche, en varias regiones. En algunos casos, a raíz de estos barcos que eran traídos esclavistas, también muchos de esos niños que nacían a posterior de ser vientres de esclavas, eran dados a comunidades mapuche, tanto del lado argentino como del lado de la Gulumapu, que decimos de Chile. Así también hay registros fotográficos donde muestran estas niñeces que fueron adoptadas por comunidades mapuche. Por eso reconocemos que también nuestra realidad constitutiva en este territorio del actual hoy Argentina y provincia de Buenos Aires, encontramos una profunda realidad de mestizaje, ¿no? Y dicho esto, me gustaría hablar en primera instancia de las infancias, cómo transitan o han transitado esos territorios, desterritorializadas también de sus territorios, y cómo el sistema de educación ha permitido el olvido y también la homogeneización de la educación en nuestras vidas y, como consecuencia, producto de nuevas subjetividades. En este sentido, las familias que han tenido que migrar forzosamente a otros lugares en búsqueda de sobrevivencia, el sistema de escolar ha sido clave. No solo en cuanto al tránsito inicial, digamos, de la escuela, sino también a través de todo lo que conlleva en esa conformación de ciudadanía, como lo ha sido también los dispositivos que han habido en cuanto a manuales, revistas, y también lo que encontramos en los espacios públicos, como intervenciones de esculturas, intervenciones de placas, intervenciones de memoria oficial en relación a la historia. Todo esto marca huellas profundas de subjetividades en las niñeces y, sobre todo, en el caso de los idiomas, que han traído como consecuencia la no posibilidad de pensar desde la estructura de la lengua materna y la posibilidad de ejercer el pensamiento desde esa unidad integral del ser. Esa desterritorialización, producto de situaciones forzosas de tomas, digamos, de nuestros territorios, ha llevado a la conformación de conceptualizaciones permanentes de fragmentación, de vaciamiento, de provocación en función de establecer ciertas categorías al pueblo y de negación en cuanto a la extensión territorial y diversidad del propio pueblo. En ese sentido, por ejemplo, al pueblo mapuche se lo ha caracterizado como araucanos, en algún contexto determinado como en los años 50, se lo ha planteado como puelche, se lo ha planteado como una diversidad, digamos, de nombres, pero con un vaciamiento profundo de entendimiento de la significación de esas denominaciones. Por otro lado, esas categorías han llevado a la desmemoria del propio pueblo, de los propios actores, y con una eficacia muy fuerte instalada en la ciudadanía argentina en general, y creo y entiendo también que ha sido un poco el avance en la región de los estados modernos en función de ese vaciamiento.
Hay un lema que ha sido muy fuerte, que era la letra con sangre entra, que esto también lo hemos visto y hemos compartido con otros hermanos, hermanas de Abya Yala, de Latinoamérica, que se ha dado ese proceso muy duro de despojo de todo tipo para poder ser ciudadanos o ciudadanas argentinas dentro del sistema. Y el de escolarización ha sido clave. Bien nos contaba recién Miriam a través de la literatura. Para nosotros y nosotros también ha sido sumamente clave esa conformación de negación, ¿no? Y pensaba, hace poquito estuve observando, quienes tengan la posibilidad o vivan en Buenos Aires, de ver el museo que recuerda a Quinquela Martín, a Benito Quinquela Martín, que es un gran pintor, observando la foto. Él en su momento fue adoptivo por una familia, su madre adoptiva tiene rasgos totalmente originarios y sin embargo pasan invisible a la hora de relatar estas historias, ¿no? Trascienden en las aulas como el gran pintor argentino, quien retrató las situaciones en La Boca, pero nada dicen de los retratos que hacía Quinquela Martín en relación a esos trabajadores del puerto que eran afro, que eran indígenas, que mostraban otra realidad, que era la mano de obra de este país, incipiente, moderno. Pero sin embargo la negación también es permanente. Y si miramos, por ejemplo, las grandes élites en el barrio Recoleta, donde están ahí mausoleos de gente muy pudiente, también al lado de ellos están enterradas las sirvientas. Y esas sirvientas que fueron, digamos, trabajadoras toda su vida de esa gente pudiente, eran indígenas. Muchas de ellas anónimas, mujeres anónimas, despojadas de ese territorio, despojadas y fragmentadas de sus familias, pasaron a ser también objeto de sumisión aún más allá de la muerte. Esto nos lleva a pensar y a repensar cómo esos discursos y esas categorías y esas conformaciones de subjetividades trascienden las épocas y se instalan en función de un control muy profundo en las vidas de las personas. Estos discursos, como hoy decía Ani, que se van naturalizando, que se mueven con mucha comodidad en el odio, lo que provoca es otra vez reafirmar esta constitución formada y conformada de los estados modernos, hoy, en este contexto. Por lo cual, la interculturalidad tiene y debe ser un espacio de interpelación permanente. ¿Y qué entendemos por interculturalidad? Es la posibilidad del diálogo, es la posibilidad de construir otras formas subjetivas de interrelación, es una perspectiva filosófica, política, pedagógica, que lleva a pensarnos de una manera en encuentro con la otredad, con la empatía, con la posibilidad de co-construcción desde un lugar de equidad, que hoy no la tenemos. Yo muchas veces planteo la necesidad de una pedagogía que sea una pedagogía justa, una pedagogía donde se pueda entender la diversidad como tal, pero también ejercer la posibilidad de enriquecernos con esa diversidad. Lamentablemente, vemos que las políticas de Estado no van acompañando estos cambios en función de siempre ciertos intereses, ¿no? Hay un recuento que me gustaría compartirles que tiene que ver con la visibilización, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que ha sido una provincia muy negada a la visibilización de pueblos y afrodescendientes, como bien la escuchábamos recién a Miriam,
y tiene que ver con que ha sido focalizada como la mayor blanquitud del Estado Nacional en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, es la mayor provincia que tiene más migración interna y externa que encontramos en diversos procesos históricos, ¿no? Nos encontramos con los procesos de las cabecitas negras, que en su momento se le denominaba así, que eran hermanos y hermanas indígenas que venían de otras provincias a buscar una forma de vida para salir adelante, pues porque ya sus territorios habían sido invadidos, habían sido despojados, y volvían a nuevos lugares a habitarlos con la necesidad de poder arraigarse, volver a hacer red, volver a constituirse en ese tejido social, sociocomunitario, desde esa ancestralidad, pero también desde la interacción nueva de lo que significa hoy, o en ese contexto, los estados modernos. Eso también hemos visto cómo han sido atravesadas esas vidas en distintos momentos, como fue la dictadura militar, que también hay un recordatorio o una mirada muy fuerte sobre determinada política de la memoria, y que hoy nosotras y nosotros también planteamos que es fundamental revisar nuestros desaparecidos y desaparecidas de las comunidades, desde los territorios, en ese contexto tan terrible, ¿no? También contamos con una pedagogía de la memoria en lo que fue en Malvinas, pero no se dice de la cantidad de hermanos y hermanas que contribuyeron, por ejemplo, en el caso de acompañamiento de las familias que perdieron mucho de sus hijos en el territorio malvinense, que venían del norte y del sur. Esto hace que también haya silencios profundos, pedagógicos en las aulas, y es necesario reconocernos para entender esa diversidad y construir una mirada mucho más humana, empática, en un sistema que muchas veces no cuida a las niñeces ni tampoco cuida a los adultos que intervienen en esos recorridos de escolarización. Por eso, por lo menos me parecía fundamental poner el foco en estos cambios de época, que si bien son muy críticos, e inclusive vemos como hoy lamentablemente las atraviesan todos los sistemas genocidas, de neofascismo, lo vemos también con el sionismo en relación a Palestina, vemos hoy por televisión cómo se celebran las muertes de niños, niñas, la ausencia de la comida, y nosotros y nosotras entendemos, quienes venimos de genocidio, que son fundamentales la revisión y la transformación desde la educación intercultural, y nos preguntamos por qué los estados no han podido avanzar, particularmente en Argentina, en este sentido, ¿no? Los obstáculos que se van teniendo, se va viendo partes fragmentadas, a veces hay más avance, a veces menos, según los sectores, y consideramos que es tiempo de que la ciudadanía en general pueda apropiar, entender que si no hay una transformación desde estas conceptualizaciones, vamos a seguir haciendo un maquillaje que únicamente intenta como ver la diversidad, pero no entender el ejercicio de habitarla y convivir. También es importante entender la interseccionalidad que sucede en las aulas en relación a la diversidad, digamos, de identidad de género, de identidades que somos atravesadas en nuestra vida. Hay una fragmentación muy grande, hay una individualización muy profunda del sistema, y que hoy vemos que ya está en una situación de crisis, y la vemos como crisis civilizatoria también, ¿no? Por eso es fundamental pensarnos
como volver a tejernos, volver a revisarnos, volver a entender que si no hay un diálogo simétrico, si no hay un respeto profundo y una empatía profunda en la diversidad, realmente nos está llevando a que este proceso neofascista avance y lo que hace es llevarnos a planos mucho más profundos de individualización y de criminalización y de racismo. Así que bueno, voy terminando, porque creo que ya estoy con el tiempo, que me gustaría compartirles algo muy, muy bello que se escribió de manera colectiva. Algunos lo conocen, otros no, pero bueno, sacamos un libro de manera colectiva desde el Laboratorio de Idiomas del Mapudungún con la UNICEN, y hay un grupo de estudiantes muy comprometidas y comprometidos pudieron escribir, aprender a escribir el Mapudungún, poder aproximarnos a las palabras, a los diálogos, y me gustaría terminar con una escritura colectiva que es Ka Kineniagain, otra vez seremos uno, una. Somos fruto de los árboles exterminados, semillas sagradas que brotaremos con mucha fuerza, porque amamos a la madre tierra. Ayer flor, hoy semilla, mañana brote. Otra vez seremos territorio, estamos tejiendo el poncho de la vida. Nosotros, nosotras, nos veremos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Nos reuniremos, conversaremos, comprenderemos, seremos uno, una. Somos vida, somos Ñuque Mapu. Chepusque aliwentu ni fonkein, piliam fun, peyuayin meu, fenterne wen meu, poyefillin Ñuque Mapu meu. Huyarrayen, feula fun, gule chuyun, kamalu ayayin, ñurekifjin mongen ni makun. Inchin peyayin, traguayin, nutran payin, kinyayin, kingen yayin, mongeleyin, ñuque mapu gayin yayin. Gracias. Y disculpen los ruidos de acá que están construyendo al lado. Feley, Mirta. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias. Bueno, la verdad que hemos tenido el gusto en esta primer espacio del foro de escuchar primero a Esteban Bayer desde Alemania y luego a tres mujeres lúcidas, comprometidas, potentes, como Ani, como Miriam, como Mirta recién, que nos han compartido dentro de las posibilidades acotadas del foro y por lo tanto nos quedamos con muchísimas ganas de más. Nos han compartido su sabiduría, su experiencia, su invitación a resistir, a visibilizar, a reflexionar y a sumarnos a las pedagogías antirracistas, antipatriarcales, anticlasistas y anti-eurocéntricas que son el motivo de este foro. Así que muchas gracias a Esteban, muchas gracias a Miriam, a Ani, a Mirta. Agradecemos también la asistencia de todos los participantes, los que están aquí conectados, que son muchas personas, 82 estoy visibilizando ahí, es muchísimo, y los invitamos a que se sumen luego a las 11:30 al primer taller que va a haber esta mañana, que un poco va a ser continuidad de esta conferencia inicial. El taller se titula El sistema educativo y la construcción de ciudadanías pluriculturales y plurinacionales, el lugar de la educación superior en la formación de profesionales. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos y nos vemos con todos los que quieran y puedan a las 11:30 con este mismo link. Adiós, hasta luego. Gracias.